puede dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica. Se recibe en la difusa del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, un señor Juan Carlos Muñoz. A la sesión del día de hoy, en su reemplazo asistirá el subsecretario de Telecomunicaciones, don Claudio Araya. El Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, INJPL, mediante correo electrónico, solicita la posibilidad de ser recibido como expositor en la comisión respecto al proyecto de ley que mejora la protección de los derechos, el que está en tabla hoy día respecto al CERNAC. El diputado Mauricio Ojeda envía correo a la comisión y solicita se pueda considerar recibir a un gremio de pescadores de la comuna de Puerto Saavedra, quienes deseen exponer y plantear temas como la creación del Ministerio del Mar y otros que señalan en su comunicación. Se da cuenta también del pareo entre la diputada señora Sofía Cid y el diputado Boris Barrera para respecto a la sesión. Se recibe correo electrónico de la Federación Gremial Sociedad de Fomento Fronterizo FOFA y solicita ser recibido en el marco del debate del proyecto de la ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en distintos cuerpos legales que indica. Y nos ha llegado un reemplazo para la sesión de hoy. El diputado señor Sergio Bobadilla reemplazará a la diputada Flor Valls para la sesión del día de hoy y se encuentra con justificación para ausentarse a la sesión del día de hoy de conformidad a la cuenta dada en la sesión pasada, el señor Lavín, el señor Manucheri y el señor Pino. Eso es todo, señor presidente, y señalar finalmente que mañana en la cuenta está el oficio que solicita, esta comisión solicita la remisión del proyecto desde la Comisión de Transporte para los efectos de algunas mejoras en el trato de los adultos mayores en medio de transporte aéreo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Bien, estamos un poco atrasados. Le damos la palabra al director del INE para que nos explique cómo va a ser su censo. Adelante. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, presidente, miembros de la comisión. Gracias por recibirnos. Nosotros habíamos pensado hacer una breve presentación, traíamos preparado un PowerPoint, pero en honor al tiempo creo que podemos hacer algo más resumido. Sí, puedo plantear algo en varios. Algo. Sí. Sí, presidente, mire, quiero solicitarle que podamos invitar a los representantes del Juzgado de Policía Local a propósito de la discusión del proyecto de CERNAC que estamos tramitando en esta comisión. La verdad es que llama la atención que hoy día este tipo de procedimientos que tienen que ver con sanciones producto de la ley del consumidor muchas veces se ven en los juzgados de policía local. Y para la discusión de este proyecto de CERNAC no han sido considerados. Por lo tanto, yo le quiero pedir que podamos emitir una invitación por parte de esta comisión a los representantes de los juzgados de policía local para que puedan opinar, darnos a conocer su visión respecto de este proyecto nuevo del CERNAC, porque hay que decir una cosa, el gobierno no los ha considerado o no los consideró en la discusión previa respecto de este proyecto. Entonces, y son directamente relacionados a cómo ha funcionado la institucionalidad hasta ahora. Tiene toda la razón, diputado, van a ser invitados para el día 23. El día 23 vamos a iniciar a las 5 de la tarde, que es la última sesión que tenemos antes de votar en general. Entonces van a ser invitados para el día 23. Se han contactado con nosotros ya. Y le hemos dicho que vamos acá, pero faltábamos el espacio y el 23 vamos a iniciar a las 5 para dar ese espacio, secretario, ¿ya? Para el día 23. Sí, señor presidente. Tenemos que tomar... requiere acuerdo y autorización de los comités. Se oficiará a los comités para poder iniciar en un bloque distinto el horario de la sesión ordinaria del día martes. Eso es, presidente. Ok. No, vamos a iniciar a las 5 el martes 23. Sí, a las 5 haciendo. Perdón, adelante. Ya. Entonces, como decía, queríamos informar brevemente acerca de las primeras principales innovaciones del censo de este año y ponerlos en antecedentes
respecto a las principales dimensiones que estamos viendo como desafíos para este operativo. Entonces, partir por los principales cambios respecto a lo que probablemente muchos de ustedes están acostumbrados a tener como un censo, por ejemplo, el que se hizo la última vez, el 2017, que fue un censo abreviado en un día, que se llaman censos de hecho. Entonces, este censo tiene como objetivo básicamente censar a todos los habitantes residentes de una vivienda que pernoctaron en la noche anterior en esa vivienda. Entonces, tiene ese foco. En cambio, en esta oportunidad hay cambios importantes metodológicos que van por el lado de que este censo ya no va a ser en un día, sino que va a ser en un periodo más prolongado desde marzo a junio. En segundo lugar, el foco ya deja de ser el hecho de que alguien haya pernoctado en la vivienda la noche anterior y pasa a ser el concepto de un residente habitual. Es decir, independientemente que durmió o no en la noche anterior en la vivienda, se considera un residente habitual y para eso hay ciertas definiciones de cuánto tiempo tiene que haber vivido en esa vivienda. Entonces ahí hay un concepto, y esto es bien importante desde el punto de vista de medir bien para efectos de servicios que se puedan proveer después en el futuro, tomando bien en consideración cuánta gente reside y no tanto cuánta gente vive. Pensemos, por ejemplo, en gente que se desplaza a trabajar temporalmente a otros lados, entonces, como los diputados. Entonces ustedes van a quedar censados probablemente en el centro anterior, acá en Valparaíso, siendo que ustedes residen habitualmente probablemente en otros lugares. Entonces ese es un segundo foco. El tercer foco es que, dado que esto es un periodo más prolongado y con el avance tecnológico, esto ya no se va a hacer en papel, sino que se va a hacer con un dispositivo móvil de captura, que es un teléfono inteligente, y por lo tanto toda la encuesta se hace, el cuestionario se hace a través de una entrevista, a través de un celular donde se captan inmediatamente las respuestas. Esa es una segunda importante. Vamos a hacer la Disculpe pregunta. que interrumpa, pero me tengo que ir a la Comisión de Hacienda. Le quiero hacer una pregunta por su intermedio al expositor. Este fue el censo que se criticó tanto en su minuto, ¿no? Yo me imagino que a lo mejor hay algún otro tipo de precisiones, pero yo me acuerdo que fue muy bullado. Eso fue en el segundo o en el primer gobierno del presidente Piñera, el segundo creo que fue, no me acuerdo mucho. El 2012 fue en el primer gobierno del presidente Piñera, inclusive fue la salida del director en su época, el director Lavé. Se criticó mucho la forma y después me acuerdo que hizo un censo abreviado. Entonces me llama la atención que hoy día volvamos a lo mismo y quería saber si era eso. Disculpe, presidente, que interrumpa, pero claro, me llama la atención porque en el fondo de ese minuto yo me acuerdo y muchas capacitaciones, muchas cosas, y después se cambiaba de un día a 3 meses, lo mismo que acaba de explicar el director, se hablaba, no era que había dormido la noche anterior, sino que necesitaban más tiempo, hubo todo un proceso. Entonces me llama la atención que en ese minuto tanto se criticó y hubo muchos problemas y hoy día Sí, bueno, esa es una decisión metodológica y que corresponde un poco a la tendencia de los censos en el mundo. Los censos en un día ya están siendo como reemplazados por este concepto de censos de derecho, y los censos de derecho tienen una serie de ventajas que tienen que ver con, por supuesto, esta definición que se puede captar en un censo más prolongado, pero también tienen la ventaja de que uno no moviliza tanta gente en un solo día y por lo tanto con un grupo más pequeño de censistas capacitados y con estos dispositivos móviles uno asegura mayor calidad en la respuesta. Entonces, esa es como la tendencia y que fue, digamos, la conclusión que se obtuvo incluso al terminar el censo abreviado del 2017. Esta fue una decisión metodológica que se tomó por ahí por el 2019. Entonces, ese fue como el origen de este censo, que corresponde un poco a la metodología habitual, ya que uno está observando en todos los censos de la de los 20. Que termine. ¿Qué más? Y por último, la tecnología y después la posibilidad de tener censistas pagados, entrenados, porque en 3 meses uno no puede tener voluntarios, naturalmente. Entonces, hay un proceso de reclutamiento, selección, contratación que ya está en curso. De hecho, el día 12 de enero terminó el proceso y vamos a reclutar a aproximadamente 25.000 censistas. Ese es el número que vamos a tener ya contratados y que deberían estar ya en terreno a partir del 4 de marzo, o sea, en los locales censales, porque el censo parte un poquito después. Esos son los cambios así más importantes para resaltar. Correcto. Diputada. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al director del INE.
su equipo. Bueno, lo que yo entiendo es que el censo del 19 de abril del 2017 fue un censo abreviado, lo que hacía posible que se realizara de esa forma, porque eran dos consultas, era población y vivienda. Eso es lo que entiendo yo, ¿no es cierto? Por su intermedio, presidente. Y, sí, ya, dice, me tocó personalmente y fue muy ardua la tarea. Y entonces, ya, eso respecto del censo abreviado. Ahora respecto a este censo que volvemos a un periodo de tiempo que serían 3 meses. ¿Cómo, qué mecanismos van a contar ustedes o van a tener ustedes para asegurar que no pase lo mismo que el censo del año 2012, en que ese censo hubo muchos problemas, especialmente con los censistas, que nos censaban, nos entregó la información, etcétera? Entonces yo quiero saber si hay alguna innovación respecto de eso para garantizar que los censistas realicen su trabajo en tiempo y forma. Y además me gustaría saber cómo ustedes están desplegándose a través de la información que pueden entregar, a través de medios, redes sociales, los mismos Ceremis, directores del INE a nivel nacional, para que las personas abran su puerta. Y la última pregunta es si acaso uno puede autocensarse, sin necesidad de que el censista vaya a la casa, sino que uno con la clave única, no sé, ingresar y uno autocensarse. Eso. Gracias, presidente. Tecnológica. Director. Ahí sí, son varias preguntas, pero yo diría que lo más importante es la planificación de este censo que viene, como decía, desde casi al finalizar el censo del 2017, cuando se entregan los resultados fines del 2018, inmediatamente se comienza a planificar la metodología y todas las actividades asociadas para llevar un buen censo, ¿ya? Entonces ahí hay un proceso de planificación bastante prolongado, que incluye varias innovaciones para ir asegurando que esto funcione, ¿ah? Entonces, una de ellas, creo yo que es bien importante, que permite también, de alguna manera, hacer un mejor control del operativo día a día, es a través de la tecnología, porque ahora cada censista va a estar capacitado en el uso de este dispositivo móvil y va a poder ser monitoreado día a día en términos de su productividad. Tienen un mapa, un GPS, entonces se localizan frente a la vivienda y toda esa información queda capturada día a día. Entonces eso es una forma también de ir monitoreando mejor lo que va pasando durante el territorio, ¿ah? Y la tercera pregunta respecto a la manera de censarse, tenemos también esta innovación que va a ser distinta a la vez anterior, porque vamos a privilegiar, obviamente, que todo el mundo sea entrevistado, pero sabemos que en un censo de 3 meses probablemente hay gente que no esté presente, entonces vamos a hacer un par de intentos, y si eso no prospera, vamos a dejar una invitación con un código QR para que la familia se autocense. O sea, es lo que se llama el censo en línea, que ha sido bien exitoso en otros lados. Nosotros tenemos todavía algunas ideas de cuánto puede ser, pero lo tenemos como estrategia secundaria. Perdón, y el móvil de captura, ese móvil de captura no está en línea directo con una central, sino que llegan en la tarde y vacian los datos a un computador, me imagino, donde va compilando inmediatamente los datos, o sea, va a ser rápido lo que se va dando. Diputada. Gracias, presidente, por su intermedio. También preguntarle en tema de seguridad. Lo que pasa es que hoy día nadie te va a abrir la puerta para que entre un censista, porque hemos visto, yo me acuerdo, vuelvo al censo de esa oportunidad, las credenciales tenían mucha explicación, el RUT, un montón de cosas para evitar plagios, para evitar delincuencia, pero hoy día Chile está pasando por un momento muy complejo en términos de delincuencia, y por otro lado también hemos avanzado en términos de que las mujeres trabajamos, y hay muchos niños pequeños que se quedan en las casas y los papás la instrucción es no abrir la puerta. Entonces, en base a eso, también sería interesante saber si lo han considerado, cómo se va a abordar, porque si así, lo más probable es que terminemos todo con el QR haciendo el autocenso, como dice aquí la colega. No, es que es verdad, es un tema no menor. En las casas, el papá, la mamá trabajan, los niños llegan del colegio, no abren la puerta, y por otro lado, hoy día estamos enfrentando
un nivel de delincuencia y de inseguridad mayor, que la gente, aunque sienta, no va a abrir la puerta. Eso quería verlo. Director. Tengo dos mujeres que preguntan bastante, saben harto. Parto con su... Sí. Parto con su pregunta, presidente, después por su intermedio contesto las preguntas anteriores. La pregunta de la sincronización va a depender mucho de la disposición de red que tengan los censistas. Probablemente en áreas donde no haya señal, la instrucción es que apenas tengan señal, sincronicen, entonces toda la información suba. En lugares donde hay señal, puede hacer la encuesta inmediatamente, pero que no pase el día que la información ya esté en la base central. Esa es como la instrucción. Y por su intermedio, las preguntas de seguridad, efectivamente nosotros hemos tomado ciertas medidas que ya estamos anunciando. Hoy día la encuesta, el censo va a ser en la puerta, no hay instrucción de que el censista o la censista entre. Entonces, para dar seguridad a los hogares. Y en segundo término, hay toda una indumentaria, una credencial en línea, hay un root verificador para que las personas puedan verificar quién tienen al frente para contestar el censo. Y en tercer lugar, después hay coordinaciones, porque esto se hace a nivel de las municipalidades. Entonces hay comisiones censales comunales que se llaman, y ahí hay una coordinación bien estrecha en materia del momento en que los censistas van a llegar a los territorios para informar a los censados, y coordinación, digamos, con las policías, Fuerzas Armadas. Hay todo un trabajo ahí de coordinación para que efectivamente tanto los censistas como los hogares se sientan seguros, porque esto no solamente es seguridad para el hogar, sino que para que el censista de repente no ingrese a un hogar que se ponga, digamos... de lunes a viernes, de lunes a domingo. Y esa es la tercera posibilidad de poder finalmente hacer esta entrevista. El horario va a ser de lunes a domingo, de 9 a 9. Entonces vamos a hacer turnos para aprovechar toda la semana, porque sabemos que los fines de semana va a ser el día donde podemos encontrar más probablemente a las personas que pueden contestar. El día de trabajo va a ser difícil en la mañana de repente y vamos a tener que volver en la tarde, sino el fin de semana, pero tenemos flexibilidad para hacerlo, digamos, en distintos momentos de la semana, hasta que logremos entrevistar. Cuando una familia o un entrevistado tenga dudas, puede meterse a la página del INE y consultar si la persona que está afuera de su casa es y trabaja en el censo, está con fotos, y ustedes van a tener una página donde la persona pueda moverse, censista Pedro Pérez. ¿Aparece Pedro la foto? A ver. Tal cual. Eso es lo que traté de explicar a través de la credencial, presidente, y el código QR. Entonces, se puede escanear, o si no, con el root, y a través de la página web le va a aparecer los datos con la foto del censista que va a tener al frente. Muy bien. Así que eso está relativamente coordinado. Este es un trabajo nomás que quería comentar que se viene haciendo ya hace varios años. No es algo que partió este año, son yo creo unos 4 años de planificación. Director, entonces, es como no tenemos más tiempo, que está interesante, pero ¿sabes? Vamos a hacer una sesión especial en marzo, cuando ustedes den la partida. Encantado. De este tema. Entonces ya tengan una primera semana y nos vienen a contar un poco más detalle, y vamos a empezar a saber algunos detallitos que también nos van a ir diciendo en los distritos nosotros qué es lo que iba sucediendo con el censo, y podemos tener una sesión. Me ruego mis disculpas por el corto tiempo, pero la verdad es que se nos abalanzó el tiempo, y tenemos a la subsecretaria para ver ahora nuestro proyecto de ley. Muy agradecido. No, yo le agradezco a usted por recibirnos. Gracias a ti. Muchas gracias. Suspendemos unos minutos. ¿Quién entra la subsecretaria? Estamos medio locos con tenemos a los ministros arriba, estábamos nosotros, pero bien, bienvenida, y seguimos entonces con las exposiciones. Está don Gabriel Hernández Paulsen, abogado, profesor del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Están de forma remota. Don Gabriel. Sí, don Gabriel, tiene la palabra. Está muteado, don Gabriel, está muteado usted. ¿No? ¿Será que está muteado acá? ¿Me escucha, señor presidente? Ahí sí, ahí sí. Perfecto, muchas gracias.
Muy buenas tardes. Agradezco la invitación que se me ha extendido para intervenir en esta sesión de la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, en mi calidad de profesor y director del Programa de Derecho del Consumo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, al efecto de formular observaciones al proyecto de ley que mejora la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo al Servicio Nacional del Consumidor y establece otras modificaciones que indican. En primer lugar, cabe considerar que en todo lugar y época, la adecuada mejora de la protección de los derechos de los consumidores a nivel individual y colectivo genera positivos efectos sociales y económicos, representados por el aumento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la República, al perfeccionarse su funcionamiento y el fortalecimiento del mercado en términos de competencia, eficiencia y transparencia, lo que por consecuencia debería redundar en que disminuya el nivel de insatisfacción ciudadana, conflictividad y vulneración de los derechos de las personas. No hay duda de que la mejora en la salvaguarda de los derechos de los consumidores repercute en el mejor funcionamiento del mercado, lo que, sobre todo en periodos de crisis, como el que ha venido atravesando Chile en los últimos años, debería conllevar una morigeración del malestar de la población gracias al fortalecimiento de las instituciones y el sistema económico. Es evidente que buena parte del descontento de amplios sectores del país está relacionada con el tratamiento que reciben de parte de proveedores de bienes y servicios, principalmente en los que son objeto de mayores reclamos, como el sector financiero, el de telecomunicaciones y en general el de servicios domiciliarios básicos. Como se sabe, la necesidad de proteger a los consumidores e incrementar la salvaguarda de sus derechos se ampara en la significativa simetría existente entre ellos y los proveedores en diversos ámbitos, destacadamente en los planos de la negociación, que en esta esfera prácticamente no existe, del manejo de información que detenta el proveedor, de la defensa, que es más fácil para el proveedor, y del acceso a los medios de prueba, que controla el proveedor. Teniendo en cuenta estas consideraciones, me parece que en general las reformas a la normativa de consumo que ha llevado a cabo el Congreso Nacional en las últimas décadas han ido en la línea correcta, en tanto que han aumentado el nivel de protección de los derechos de los consumidores y mejorado el funcionamiento del mercado en términos de competencia, eficiencia y transparencia. Sin embargo, en la medida en que el ámbito de las relaciones de consumo se encuentra en constante evolución, medidas que en alguna época fueron suficientes o relativamente suficientes en orden a la protección de los consumidores, dejan de serlo, requiriéndose su revisión o la dictación de disposiciones que se adapten a la realidad imperante, configurada por fenómenos y prácticas que en los hechos debilitan dicha protección. Por ejemplo, el bajo nivel de respuesta positiva por parte de los proveedores a los reclamos de los consumidores, la utilización de cláusulas abusivas, el aumento y complejización de ciertos tipos de contratación, como la electrónica, y el incremento de ilícitos anticompetitivos como el de colusión. Por esto es que, en mi opinión, el proyecto en general está bien encaminado en cuanto incrementa la salvaguarda de los derechos de los consumidores a partir de la constatación de la emergencia o consolidación de determinados fenómenos y prácticas que debilitan en los hechos aquella salvaguarda. El aumento de la protección de los consumidores se refleja en el proyecto en aspectos generales y específicos. En cuanto a los aspectos generales, me referiré a la propuesta de otorgar nuevas facultades al CERNAC en caso de afectación de los intereses individuales de los consumidores, y en cuanto a los específicos, a la necesidad de eliminar el requisito del acto jurídico oneroso para configurar la noción de consumidor, la inclusión de nuevas cláusulas abusivas y la responsabilidad de las plataformas que sean intermediarias en la comercialización de bienes y servicios. Sin perjuicio del adecuado fortalecimiento que diseña el proyecto en relación con la gestión de los reclamos de los clientes, en cuanto a las nuevas facultades que pretende otorgar al CERNAC en caso de afectación de los intereses individuales de los consumidores, cabe señalar que el proyecto procede de modo correcto, sin perjuicio naturalmente de los ajustes que se le puedan formular al efecto de mejorar el ejercicio de tales atribuciones. Esto es así porque las estadísticas demuestran que los reclamos que los consumidores dirigen individualmente contra los proveedores no reciben respuesta afirmativa en la mayoría de los casos y que es baja la tasa de consumidores que, frente a tales respuestas, deciden accionar ante los tribunales.
lo que se debería a su reticencia respecto del funcionamiento del sistema, a las innumerables molestias y trámites a que se exponen y a los costos de litigación que deben asumir. Por esto es que en otros ordenamientos solemos considerar referentes en sentido jurídico y económico, por ejemplo, de Europa, ante infracciones de los proveedores, la agencia de consumo conoce de los reclamos individuales de los clientes con miras a la imposición de consecuencias administrativas y en algunos casos civiles, como la obligación de restituir pagos, bajo el imperio de reglas que dan garantías procedimentales y sustantivas a ambas partes. Como es evidente, estas partes son el proveedor y el consumidor, y no la agencia de consumo. En este sentido, el proyecto se enmarca en la línea seguida por tales ordenamientos, por lo que no hay duda de que observa estándares internacionales. Por lo demás, se trata de un tipo de atribución conocido en nuestro país desde hace tiempo, en el ámbito de la superintendencia, que ha revelado ser exitosa. Adicionalmente, el proyecto hace suyo los planteamientos efectuados en su momento por el Tribunal Constitucional en esta materia. En este orden de ideas, el proyecto permite a los consumidores insatisfechos con el proceder de un proveedor infractor formular reclamos individuales ante el CERNAC, que, únicamente, no es parte en su gestión ni defensor del cliente, sino que solo un ente sustanciador, mediante el inicio de un procedimiento destinado a la imposición de multas y, en su caso, a la configuración de la obligación restitutoria. Naturalmente, esto sin perjuicio de que los consumidores puedan demandar la responsabilidad civil de los proveedores. En este aspecto, el proyecto busca conseguir adecuadamente que en cierta etapa una entidad especializada en asuntos de consumo los conozca, que se disminuyan las molestias, el número de gestiones y los costos de litigación de los consumidores, que se resuelvan los reclamos de estos en un procedimiento ágil y suficientemente garantista de los derechos de los proveedores y los clientes, y que se incentive el otorgamiento de una pronta solución a los afectados por parte de los proveedores ante el riesgo de ser sancionados. En la lectura del proyecto se aprecia que, en este punto, cumple con aceptables estándares en materia de garantías procedimentales y materiales, lo que se expresa en las reglas relativas a la tramitación inicial ante el CERNAC, como en el otorgamiento de recursos administrativos y judiciales a la parte que se considera agraviada, que puede ser el proveedor o el consumidor. Además, el proyecto aspira a conseguir una adecuada coordinación con otras entidades fiscalizadoras en orden a evitar duplicidad de procedimientos, incremento del gasto público y soluciones contradictorias. Adicionalmente, el proyecto, en la senda de resguardar en la mayor medida la imparcialidad y objetividad del CERNAC, contempla atendibles medidas que, junto con la constatación de que el servicio no comienza el procedimiento, socavan la crítica de que sería juez y parte. En primer lugar, cabe mencionar el mecanismo de las murallas chinas, que evita que la implementación de las nuevas facultades del CERNAC se solape con el ejercicio de otras atribuciones del servicio. En segundo lugar, cabe mencionar los resguardos destinados a que, ante el conocimiento de que el caso de que se trata puede justificar la interposición de una demanda indemnizatoria colectiva, se detenga el procedimiento ante el CERNAC o no se permita a este que inicie la demanda. Cabe agregar que no existe incompatibilidad en que el ejercicio de las nuevas facultades que se pretende otorgar al CERNAC vaya acompañado del establecimiento o fortalecimiento de mecanismos autocompositivos o medidas alternativas de solución de controversia, como la mediación, la conciliación y el arbitraje, por lo que en este punto estoy de acuerdo con la opinión formulada por algunos colegas académicos en esta instancia en orden a proceder a dicho establecimiento o fortalecimiento. Ahora bien, en cuanto a la eliminación de la exigencia del acto jurídico oneroso o contrato para configurar la noción de consumidor, en virtud del artículo 2.1 de la Ley del Consumidor, cabe apuntar que resulta correcta y da cuenta del parecer de la generalidad de los académicos y de la tendencia de la jurisprudencia sobre el particular. Esto es así porque para que haya relación de consumo, no es necesario que los consumidores que reclaman o accionan hayan celebrado un acto jurídico con el proveedor, debiendo la Ley del Consumidor, por ende, proteger tanto a los que hayan contratado con un proveedor como a los que se encuentren incursos en una relación no contractual. Así, sin duda, deberían quedar protegidos por la Ley del Consumidor los consumidores que lo son en virtud de un acto accesorio gratuito, como en el caso de ciertos servicios de estacionamiento, los consumidores materiales que consumen pese a no haber celebrado un contrato, y los consumidores potenciales, que son aquellos próximos a contratar, como quienes sufren accidentes o son sometidos en establecimientos
a procedimientos de fiscalización atentatorios de su dignidad. Fundo esta opinión en los siguientes argumentos. Primero, el encabezado del artículo 1 de la Ley del Consumidor señala que las relaciones que rige son las habidas entre consumidores y proveedores, sin exigir la celebración de un acto jurídico oneroso. Segundo, pese a la exigencia del acto jurídico oneroso, la Ley del Consumidor regula relaciones no contractuales, como en el caso de la información precontractual, la publicidad, la oferta y la responsabilidad, que se aplica incluso tratándose de accidentes o sometimiento en locales comerciales a procedimientos de fiscalización atentatorios de la dignidad. Tercero, al definir al proveedor, la Ley del Consumidor se refiere a todos los que participan en la cadena productiva, que no necesariamente habrán contratado con consumidores. Así, considera proveedores a los productores, fabricantes, importadores, constructores, distribuidores y comercializadores de bienes o servicios. A consecuencia de esto, la Ley del Consumidor contempla acciones contra todos los proveedores, hayan o no contratado con consumidores. Cuarto, la Ley del Consumidor permite la deducción de acciones colectivas para proteger el interés difuso de los afectados sin exigir la comprobación de la celebración de un acto jurídico oneroso. Sin perjuicio de lo señalado, para que haya total coherencia en la reforma, debería eliminarse la exigencia del cobro de precio o tarifa en orden a la configuración de la noción de proveedor, ya que implica mantener el requisito del acto jurídico oneroso, y asimismo eliminarse la exigencia del vínculo contractual en orden a la procedencia de la acción colectiva propiamente tal, precisamente porque el vínculo contractual implica un acto jurídico oneroso y porque esta exigencia constituye un significativo obstáculo para los consumidores que desean perseguir ilícitos particularmente graves, como el de colusión. En lo que respecta ahora a las cláusulas abusivas adicionales que el proyecto pretende reprimir, cabe considerar que en toda época y lugar el legislador adapta la normativa a fenómenos y prácticas que con el tiempo demuestran que producen desequilibrios significativos en perjuicio de los consumidores, por ejemplo, por la vía de aumentar de modo exorbitante los derechos, facultades o prerrogativas del proveedor o disminuir, del mismo modo, los derechos, facultades o prerrogativas de los clientes. Por esto es que el proyecto, en la medida de que detecta que ciertas cláusulas han venido consiguiendo dicho efecto, acierta al prohibirlas en orden a impedir desequilibrios significativos en perjuicio de los consumidores. En primer lugar, este es el caso de la cláusula de aceleración, que es aquella mediante la cual el cumplimiento de una cuota, por ejemplo en contratos de mutuo o crédito, desencadena la exigibilidad de todas las cuotas venideras. El proyecto acierta al censurar este tipo de cláusulas cuando no está referida al bien o servicio de qué se trata o concierne a un incumplimiento que no implica el impago de un porcentaje significativo del capital. Como es evidente, con esta medida se morigerarían las tasas de sobreendeudamiento de la población, pero sin afectar el interés de los proveedores en la existencia de cláusulas de aceleración que podrían continuar incorporándose en los contratos a condición de que se cumplan los referidos parámetros de razonabilidad, objetividad y proporcionalidad. En segundo lugar, es el caso de la evaluación anticipada de los gastos de cobranza, resultando correcto que se plantee que la fijación de los montos de cobranza judicial, como es lógico, la deben efectuar los tribunales de modo objetivo y proporcional y que, tratándose de la cobranza extrajudicial, se fijen topes. Finalmente, resulta correcto que la propuesta aclare que, dado el caso, las plataformas que sean intermediarias en la comercialización de bienes y servicios tienen responsabilidad, considerando que la Ley del Consumidor se aplica respecto de todos los proveedores y, por tanto, respecto de tales intermediarios, y que su artículo 43 establece expresamente, en general, la responsabilidad de los intermediarios de servicios. Como es evidente, se trata de una solución relevante, tratándose de clientes que contratan vía electrónica o en plataformas en línea, en tanto que contarían con una clara solución legal en orden a la satisfacción de sus intereses cuando estén disconformes con la contratación efectuada a través de un intermediario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gabriel Hernández, por su clara exposición. Quisiera saber si usted tiene algún inconveniente para quedarse, porque habíamos quedado en que las preguntas fueran al final, pero si usted necesita retirarse antes, podemos hacer las preguntas inmediatamente. No tengo inconveniente en quedarme. Ya, muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer entonces las consultas después cuando terminen
demás expositores. Ya. Entonces, a continuación expone don Claudio Maglioni, que viene en representación que es el director de la Asociación Chilena de Empresas de la Asociación Chilena de Empresas Tecnológicas de Información. Tecnológicas de Información, ya. ¿Está por ahí don Claudio? Estoy aquí. Ah, de ¿Se veras. escucha? Usted está presencial, de veras. Se escucha, ¿no? Los demás están telemáticos. Sí. Ya. Vine Muchas yo gracias, don presencialmente Claudio. aquí. Muy bien, cuerpo Presidenta. presente. Muchas gracias. Sí. Proceda, señor. Muchas gracias Claudio. por la oportunidad, Presidenta, señores diputados, subsecretaria, director del CERNAC. ACTI quiere dar su opinión respecto de este importante proyecto de ley de protección al consumidor. ACTI es la Asociación Gremial de Empresas de Tecnología de la Información. Vamos a cumplir 40 años justamente este año, y ACTI representa tanto empresas muy pequeñas, desde ensambladores de PC hasta empresas tecnológicas famosamente conocidas. Normalmente ACTI participa en los proyectos de ley dando su opinión, y este caso no es distinto, y vamos a destacar cuáles son las normas que son de especial interés. Nosotros creemos que ACTI desde ya se pone a disposición de esta comisión, porque por el elemento tecnológico que conoce y que está familiarizado, cree que puede ser un aporte. Vamos a dividirlo considerando que estamos en la discusión general en estos momentos, y que esto no es la discusión particular. Entonces, vamos a hacer algunas precisiones: facultad y procedimiento sancionatorio, resguardo de principios jurídicos, pro consumidor, especialidad non bis in idem, y modificaciones de otras normas que pueden afectar las relaciones de consumo, como eliminar la onerosidad de las relaciones de consumo, y responsabilidad de intermediario, que en responsabilidad de intermediarios vamos a frenar al final de esta presentación, porque de verdad nos importa mucho y creemos que acá se pueden hacer mejoras en el texto. Para partir, claramente en materia de nuevas facultades del CERNAC tenemos la facultad de fiscalizar, instruir y sancionar. Esto puede generar una falta de objetividad e independencia. Hay una concentración de funciones. ACTI no está diciendo que este no es el camino, que no tiene que pasar el CERNAC, ¿no es cierto?, a tener la facultad o la capacidad de establecer multas. Lo que está diciendo ACTI es que efectivamente hay que revisar y hay que mejorar este texto. Es muy mejorable, y esa es la invitación que hacemos en cuanto a mejorar el texto para dar mayores garantías. Los términos de muralla china, por ejemplo, preocupan un poco entre la subdirección de procedimiento sancionatorio y el resto de las áreas cómo se van a llevar a cabo, porque por un lado se dice que el CERNAC puede iniciar de oficio un procedimiento. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué sección del CERNAC va a ser la que puede iniciar de oficio este procedimiento? Luego dice que el proveedor tendrá un plazo para responder reclamos de 10 días. Hoy día se habla de un plazo de 14 días, por ejemplo, plazo para efectuar los descargos del proveedor. Se habla de un plazo entre 5 a 15 días, y nosotros lo que estamos proponiendo es que se establezca un plazo fijo único para evitar las incertidumbres. Nos llama la atención que se hable de restitución de cobro, por ejemplo, y que se confunda un poco lo que es el procedimiento infraccional de lo que va a ser el procedimiento judicial propiamente tal. También creemos en mecanismos progresivos de incentivo, cómo incentivar el buen comportamiento de los proveedores. Creemos que no solo tiene que ser la reducción de la multa, sino que en ciertos casos se podría hablar de la eliminación de la multa. Si es la primera vez, ¿no es cierto?, si hay ciertas conductas, cosa de incentivar una conducta. El principio consumidor, y aquí entramos en principio jurídico, el principio consumidor nos llama la atención, que sea un principio que sea extrapolable a todos los otros, a todas las otras normas, además de la ley de protección del consumidor, que hablen de la protección del consumidor. Esta mirada de protección del consumidor que es propia de la ley del consumidor, pero no necesariamente va a ser propia de otras leyes. El principio de especialidad nos preocupa muchísimo. Y aquí quiero hacer un especial llamado. Nosotros consideramos que, y esto se relaciona entre el punto 2 y el punto 3, ¿por qué?
el non bis in idem. Voy a hablar primero del punto 3, porque si bien el artículo 50 G30 dice que en ningún caso se podrá aplicar al mismo infractor 2 o más sanciones administrativas por los mismos hechos y fundamentos o fines jurídicos, y el proyecto de ley trata de hacerse cargo, hoy día tenemos que pensar que se viene una agencia de ciberseguridad, se viene una agencia de datos personales. Además de eso, el SENAC eventualmente tendría que tener la facultad de multar. Si uno es un regulado en materia de, está el subsecretario presidente, si uno es regulado en materia de telecomunicaciones, ¿no es cierto?, también tendría una sanción de Subtel. Y si uno es regulado, por ejemplo, en materia de valores, podría tener una sanción de la CMF. O sea, fácilmente un mismo hecho puede tener distintas bases jurídicas. Y, por ejemplo, lo que nos vamos a enfrentar, una pérdida de datos, podría infringir normas de ciberseguridad, podría afectar la privacidad e infringir normas sobre datos personales, luego podría llegar a una acción, por ejemplo, de interés difuso, y si es la CMF que tiene normas sobre ciberseguridad, podría entrar la CMF también. Y aquí nosotros lo que estamos llamando es a regular precisamente esto. Efectivamente, nos vamos a encontrar con una novedad en nuestro sistema. ¿Cómo le podemos dar una solución precisa para que un mismo hecho, no basándonos nosotros, o sea, unos abogados, ¿no es cierto?, no basándonos en motivos legales, principios jurídicos, ¿no es cierto?, sino que diciendo un mismo hecho lleva una sanción, nos lleva varias sanciones por distintas razones. Esa es nuestra preocupación, señora presidenta. Vínculo de onerosidad, relaciones de consumo, y aquí tenemos un matiz respecto de la posición anterior, que el proyecto propone eliminar el concepto de consumidores o usuarios de el carácter oneroso, elimina la palabra en virtud de cualquier acto jurídico oneroso. Nosotros creemos de que debería exigirse algo a cambio al consumidor, alguna contraprestación a cambio de un bien o servicio. Eliminando el carácter oneroso se quiebra ese principio. Tiene que haber una contraprestación que se tiene que efectuar. De lo contrario, nosotros consideramos que se está ampliando mucho el perímetro, como se diría la CMF, de este proyecto de ley. Si nos detenemos un segundo, el expositor anterior, con todo respeto, habló de un problema de libre competencia. Y yo creo que si estamos tratando de solucionar un problema de libre competencia en un proyecto de ley del consumidor, habría que revisar si es que entonces estamos en la instancia correcta o no. Porque se entiende lo que se está buscando, que es eliminar la onerosidad. Y entramos en la responsabilidad de lo intermediario. Y en la responsabilidad de los intermediarios nos preocupa muchísimo que se hable el artículo 43. El proveedor que actúe como intermediario en la comercialización de bienes o servicios responderá directamente frente al consumidor por el cumplimiento de las obligaciones contractuales sin perjuicio de su derecho a repetir contra el que resulte responsable. El artículo 43 incorpora la palabra comercialización de bienes. Entonces estamos hablando de un intermediario. Aquí hay que aclarar muchas cosas. Primero que todo, ¿qué significa responder directamente? Estamos hablando de responsabilidad infraccional, estamos hablando de responsabilidad, daño emergente, lucro cesante, y cuando uno hace estos comentarios, la respuesta que uno le dicen es que ya existe en materia de servicio. Y en materia de servicio, la responsabilidad subsidiaria no ha sido debidamente testeada. Yo puedo poner un ejemplo. Puedo poner el ejemplo del carrier billing. Cuando nosotros estamos pagando muchas cuentas hoy día, por ejemplo, de servicios de televisión a través de otro proveedor. Y eso no significa que ese proveedor, si es que a mí se me cae mañana Netflix, voy a ir detrás de ese proveedor. Sí se ha aprobado la responsabilidad en el caso de los servicios, por ejemplo, entiendo en agencias de turismo, pero no en otras áreas. Y en comercialización de bienes, hay que pensar que lo normal es que uno responde por el hecho propio. ¿Cuáles son las obligaciones que tengo como un operador? Si vamos al reglamento de comercio electrónico, que hoy día tenemos un reglamento de comercio electrónico vigente, se establecen cuáles son las obligaciones del operador y cuáles son las obligaciones del proveedor. Entonces, si vamos a establecer una situación de responsabilidad directa, estamos estableciendo una responsabilidad por el hecho ajeno y objetiva. Porque la pregunta que yo hago entonces, ¿cómo el operador o intermediario demuestra la autoridad o cuidado, o cómo puede demostrar que efectivamente cumplió con todas las obligaciones que le establece el sistema?
Si no puede demostrar eso, estamos hablando de responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva en nuestro sistema no es el mejor camino a seguir. Y además nosotros vemos muchas consecuencias negativas en esto. Uno, la responsabilidad por el hecho ajeno, responsabilidad objetiva, y de verdad que no hay un incentivo económico en esta materia. Hoy día cuando uno habla de intermediación, esa intermediación puede ser el instrumento o puede ser el canal para que muchas pymes puedan llegar a nosotros los que estamos sentados. Si el día de mañana hacemos que un operador sea responsable directamente por lo que está haciendo esa pyme, quizás ese operador se va a replantear tener pymes de riesgo. O quizás ese operador va a decir, bueno, voy a tener una pyme de riesgo, pero quizás le pido una garantía, un encaje, una boleta de garantía. Se encarece la cadena de comercialización. Y normalmente cuando uno analiza quién no está en posición de transferir el precio o el costo, finalmente va a ser el consumidor el que va a asumir ese precio que va a significar esta responsabilidad. Además, cuando uno toma la situación en derecho comparado, la responsabilidad de los intermediarios se ha discutido ampliamente en Estados Unidos y la Unión Europea. En la Unión Europea existe la directiva, la Digital Service Act. Estuvieron 6 años discutiendo este tema. Y no se llega a un texto como el que tenemos hoy día propuesto en el artículo 43 de este proyecto de ley. Lo que se establece es que se establece al operador intermediario es ayúdeme a proteger los derechos de los consumidores. Colabore y participe. Cumpla sus obligaciones. Y una vez que cumple con sus obligaciones, y así se establece, usted va a quedar limitado de responsabilidad. No es al revés. No es te hago responsable, hagas lo que hagas, sino que es no vas a ser responsable cuando cumpliste las siguientes obligaciones. Nosotros damos unos ejemplos. Y cuando buscamos existencia de norma en Chile, nos basta ir a la limitación de responsabilidad de los prestadores de servicios en Internet que existe en la Ley de Propiedad Intelectual, en que se establece la misma situación de un intermediario y se establece, señor, si usted cumple con las siguientes obligaciones, va a tener una limitante de responsabilidad. ¿Por qué? Porque está colaborando con el sistema de protección. Así nosotros mencionamos las normas donde fueron discutidos la materia de responsabilidad del intermediario. Finalmente ponemos unos ejemplos, citamos la Digital Service Act de la Unión Europea y ponemos algunas obligaciones. Nuestro llamado es, obviamente, nosotros una mera recomendación, nosotros creemos que el reglamento de comercio electrónico va por el camino correcto, trabajemos el reglamento de comercio electrónico, evidentemente si queremos pasar a nivel legal, normas de reglamento de comercio electrónico es una alternativa, pero veamos muy bien el efecto que va a tener la responsabilidad del intermediario, porque hay otro elemento que se mencionó en una presentación del día ayer. Es operador y proveedor. ¿Qué va a pasar con el proveedor? ¿Le estamos dando los incentivos correctos al proveedor para que responda frente al consumidor? ¿O una vez que el proveedor sepa que va a responder al operador, quizá el proveedor ya no va a tener todos los incentivos para ser tan diligente con los consumidores como lo hubiera tenido antes? Hay todo un efecto económico que nuestra recomendación es revisar. Con esto, entendiendo que estamos en una discusión en general, nosotros respaldamos, sin lugar a duda, un CERNAC con más facultades, la protección de los consumidores, pero nuestro llamado es que, aprobándose en general este proyecto de ley, porque seguramente se va a aprobar en general, ¿no es cierto?, en el periodo de discusión en particular, se pueden hacer mejoras y se pueden hacer mejoras importantes que van a beneficiar a consumidores, proveedores y intermediarios. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio. Vamos a continuar con las exposiciones. A continuación expondría don Cristian Sayet, vicepresidente de la Asociación de Marcas del Retail, Asociación Gremial. Muchas gracias. Don Cristian, muchas gracias, don Cristian. Pues, no, gracias a usted. Pregunta, ¿puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto. Ya.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, señor presidente. Por su intermedio también agradezco al resto de las diputadas y diputados que se encuentran presentes. Lo primero que quería comentar es que ya las apreciaciones del representante de ACTI y las de mi colega, señor Hernández, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, muestran que existen complicaciones en esta ley que son bastante evidentes. La primera que a nosotros nos preocupa es la que muchos de ustedes han conocido y ya tendrán su opinión al respecto. Algo me pasa que no me avanza esta cuestión. Ahí. Dentro de las consideraciones generales, el propio proyecto de ley dice que busca entregarle facultades sancionatorias al CERNAC para hacerse cargo de un ámbito de la ley del consumidor que no ha sido modificado desde su dictación, que deja a miles de personas en una situación de desprotección. Nosotros creemos que ya el Tribunal Constitucional falló esto, lo falló con bastante claridad, y en este contexto sabemos las dificultades que existe fiscalizar, instruir y después sancionar. Lo de las murallas chinas, señor presidente, todos sabemos la dificultad que tienen las murallas chinas en todo tipo de organismos, sean públicos o privados. Entonces, su incorporación, la facultad de sancionar, nos parece a lo menos discutible. Y si es necesario hacerlo, creemos que hay que perfeccionar la ley de tal manera de que el CERNAC no tenga atribuciones tales sancionatorias que al final parezca un poder judicial en materia de consumidores paralelo. Lo otro que consideramos, este proyecto de ley se conversó en su oportunidad de sanciones a consumidores que hacen abuso de esta ley. Por ejemplo, que usan productos y después los devuelven. Esto lo hacen de forma reiterada y en diferentes comercios. Nuestra Asociación de Marcas del Retail tiene más de 180 marcas y 35.000 colaboradores. Y también nos hemos dado cuenta, como asociación gremial, que muchos clientes y consumidores lamentablemente hacen mal uso de las garantías que le entrega el legislador en materia de protección al consumidor. Después dice las consideraciones del proyecto, al CERNAC se le otorga una facultad sancionatoria acotada, ya que esta no podrá ser empleada siempre respecto a cualquier caso. Desde nuestra GIE creemos que si bien existen organismos públicos que sancionan y cursan multas, es muy atípico que puedan resolver un conflicto naturalmente que es natural entre privados. Entonces, la futura norma, como decía hace unos minutos, puede erosionar fuertemente las capacidades del Poder Judicial, porque es una controversia entre actores privados y son las autoridades las que pasarán a defender a esos consumidores, que nosotros estamos de acuerdo en que se defiendan, pero no que el CERNAC tenga facultades sancionatorias de este tipo. Estamos muy de acuerdo que si un consumidor no pudo resolver sus problemas vía mediación, permitir que el CERNAC pueda acompañar al consumidor en los juzgados de policía local. De eso estamos totalmente conteste con lo que dice el proyecto de ley. El CERNAC, después dice en la introducción a la ley, podrá aplicar sanciones a las empresas que no cumplan con la ley y no respeten sus derechos en caso de reclamos individuales. En este contexto consideramos que no se aborda la entrega de información y la posibilidad de realizar incluso capacitación a los propios consumidores respecto a leyes recientemente dictadas. Tampoco se innova en incentivos para buscar soluciones tempranas entre compañías y consumidores, haciendo más lento las demandas de los consumidores. Así, cualquier arreglo terminará entregándose con posterioridad a un reclamo ante el CERNAC que sabemos que ya está lo suficientemente recargado de trabajo. Otro tema que nos llamó la atención es que no existe claridad respecto a dónde irán los montos reclamados por concepto de multa. ¿Van a la Tesorería General o al propio presupuesto del CERNAC, a rentas generales? No queda claridad al respecto. Y nos preocupa, por último, señor presidente, que en el texto original no se plantea ninguna mención al combate del comercio informal, tanto presencial como digital, considerando la grave vulneración a los derechos de los consumidores en materias relevantes como uso de garantía y el derecho a retrato. Todos hemos visto los toldos azules, todos hemos visto el comercio en el metro. Bueno, ¿y dónde están las garantías de los consumidores al respecto? No tienen ninguna garantía. Entonces, ¿cómo el proyecto de ley, junto con otras entidades que están encargadas de fiscalizar eso, como el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, cómo nos hacemos cargo de eso? Que cada día crece
más y más y afecta no solo a las marcas del retail, sino que afecta a los consumidores directamente. Las marcas porque no venden o venden menos en determinados productos y servicios, y por su lado los consumidores que no tienen dónde reclamar. Entonces, hacemos un llamado a regular las responsabilidades de los marketplaces respecto al rol que les compete en los procesos de compra, sin desnaturalizar, por supuesto, la actividad. Y por último, señalar que el gasto informal a través de canales digitales en el comercio tuvo un avance en el tercer trimestre del 2023 con respecto al trimestre anterior, según los datos de la CNC, la Cámara Nacional de Comercio. Así, del total de transacciones digitales en el sector retail entre julio y septiembre de este año, casi un 10% fueron informales. Y esto crece y crece. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿podríamos a través de este proyecto de ley, y como dice el colega, en los momentos que ya se vaya a la discusión particular, ver la posibilidad de que los clientes que se dirigen a estos marketplaces ilegales tengan conocimiento de que no están respetándose o eventualmente no se van a respetar las garantías y derechos que tienen de acuerdo a la ley del consumidor? Eso es, señor presidente, no voy a profundizar en los temas porque ya los dos expositores precedentes hicieron una muy buena presentación que da y que deja claro que existen bastantes dudas respecto al actual proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio al resto de las diputadas y diputados. Muchas gracias, don Cristian, aclararle, señora presidenta. Señora presidenta, disculpe, Sí. disculpe, por favor. No se preocupe. Para alcanzar bien con los tiempos, bueno, agradezco la exposición a don Cristian y vamos a pasar rápidamente a don José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Don José Manuel, bienvenido. Puede comenzar su exposición. Muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a los integrantes de la comisión. En especial vamos a hacer una mirada desde la industria bancaria sobre elementos que nos interesa destacar y ojalá perfeccionar en el actual proyecto de ley. La asociación en ese sentido valora el buscar perfeccionar los derechos de los consumidores, más aún en nuestro caso en que nuestros clientes principalmente son clientes de por vida, ya sea a través de cuentas, a través de crédito hipotecario, de manera que tenemos una diferencia a otras industrias en que en muchos casos los consumidores son momentáneos o al paso. En nuestro caso son nuestros clientes de muchos años. Lo que nos interesa poder destacar es que cualquier mejora debe ajustarse al ordenamiento jurídico de nuestro país, fortaleciendo la relación entre clientes, proveedores y especialmente teniendo presente que uno de los grandes desafíos como país es promover una mayor inclusión financiera. En ese aspecto queremos mencionar brevemente, los títulos son 6 elementos. El primero tiene que ver con la facultad sancionatoria sobre casos individuales. El segundo tiene que ver con procedimientos de gestión de reclamos. Tercero, cláusula de aceleración. El siguiente es periodo de enfriamiento en caso de créditos preaprobados. Límite a los gastos de cobranza extrajudiciales y judiciales. Y finalmente el concepto de regulación postventa. La siguiente lámina, básicamente el proyecto de ley, destaco, faculta al SERNAC para sancionar infracciones a la ley de consumidores que afectan el interés individual de los consumidores. En nuestra opinión, este punto presenta vicios de inconstitucionalidad. No se discute la facultad sancionatoria que tienen distintos órganos de la administración del Estado, por ejemplo, SMF o Superintendencia. Sin embargo, el SERNAC no es independiente ni imparcial, en nuestro juicio, al aplicar una sanción, ya que existe un evidente conflicto de intereses, debido a que su mandato consiste principalmente en la defensa de los derechos de los consumidores. Por su intermedio, quisiera pedir su autorización para dar la palabra al abogado constitucionalista Eugenio Evans, que va a ahondar en dos láminas sobre este punto. Buenas tardes. Sí, adelante. Ya, don señor Evans, tengo entendido que
el presidente, el diputado Mellado, tendría conocimiento respecto de esta presentación. En todo caso, yo quiero hacer presente, como yo no soy la presidenta titular, pero quiero hacer presente que cuando se le invita a un experto, a un representante de gremios, etcétera, la intención es que sea esa persona la que exponga. Téngase presente porque para dejar como claro este tema. Ahora yo consulté con el señor secretario y me dice que el diputado Mellado tenía conocimiento de esto y no tuvo inconvenientes. Así que bueno, yo no voy a pasar por encima del presidente titular. Así que por favor procedan nomás en la exposición. Te agradezco. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio a los señores diputados. Me gustaría que entonces que apareciera la primera lámina. La verdad es que en términos generales y como aparece claramente el proyecto, persigue que el SERNAC amplíe sus atribuciones dotándolo de potestades sancionadoras. Es a no dudarlo la innovación más profunda que presenta la iniciativa del Ejecutivo y diría que es la idea matriz o fundamental del proyecto. Adicionalmente, señora presidenta, el proyecto incrementa el deber de todo intérprete de la normativa sectorial para que los resultados de esa hermenéutica sean pro derecho de los consumidores. En efecto, no solo lo sustancial de la normativa, sino también las que regulan procedimientos que garanticen el ejercicio de los derechos de los consumidores deberán interpretarse conforme con el principio citado. Al intervenir, por tanto, el mismo organismo en la gestión de los reclamos y luego la admisión de la denuncia y en la sanción que será su necesaria consecuencia, se afectan derechos que la Constitución asegura a todas las personas. La igualdad ante la ley, la igualdad de trato en materia económica, el debido proceso legal. Lo afirmado por cuanto el servicio tiene deberes asociados a la referida hermenéutica. No es libre para adoptar criterios o decisiones que no mejoren o prioricen la postura o posición de una de las partes en conflicto. Y por último, por cuanto su autonomía e independencia son, en concreto, inexistentes. El solo establecimiento de las murallas chinas, señora presidenta, no altera, a mi juicio, los fundamentos de la objeción que el Tribunal Constitucional hiciera al proyecto presentado con el mismo objetivo por el gobierno Bachelet II. Hoy existen tales murallas, las contempla el artículo 58 de la ley vigente, así es que no hay una novedad muy profunda al respecto. Pero lo cierto es que la nueva subdirección que se crea no es una entidad separada ni autónoma del servicio. Sus decisiones pueden ser revisadas mediante recursos jerárquicos por los jefes superiores y peor aún, la verdad es que es difícil divisar el modo práctico de materializar la pretensión de imparcialidad que pretende la iniciativa en regiones como por ejemplo Atacama o O'Higgins, por citar un par de ellas, en la que personal del SERNAC pareciera ser claramente insuficiente para la efectiva materialización de las murallas chinas. La creación de la subdirección de procedimiento sancionador no tiene además la virtud de despejar las objeciones de constitucionalidad levantadas por el TC en su sentencia del año 2018. Por las razones ya señaladas y porque casi idénticas facultades que se objetaron en la sentencia ROL 4012 por residir en un órgano meramente administrativo se replican hoy día. Diría que la única relevante, señora presidenta, que estaba en el proyecto de ley del año de Bachelet II era que en esa oportunidad se le entregaban al SERNAC adicionalmente potestades normativas con efectos generales. Hoy día eso no aparece. Enseguida, pasemos a la lámina siguiente, por favor. El SERNAC no es comparable con las restantes agencias regulatorias del Estado en cuanto a su autonomía y amplitud sectorial de sus funciones. Este es quizás, señora presidenta, y por su intermedio a los diputados y diputadas presentes, el debate más interesante, pues por razones casi obvias surge la pregunta, bueno, si la superintendencia y otras agencias regulatorias estatales tienen estas y otras potestades aún más amplias, ¿por qué no las podría tener el SERNAC? Bueno, por lo pronto, el grado de autonomía no es comparable, pues la del SERNAC es muchísimo más disminuida. Luego,
porque tienen potestades normativas y fiscalizadoras que no se restringen, o mejor dicho, la normativa sectorial que atienden no se declara pro usuario, y en fin, porque el campo de actuación del CERNAC no tiene más restricciones que no invadir la especial relativa a las referidas agencias regulatorias. Eso lo hizo presente el Tribunal Constitucional del año 2018 y nada ha cambiado al respecto. Replicando al Tribunal Constitucional, las restantes agencias regulatorias cautelan alguna legislación especializada y distinta a la contratación general regida por los códigos civiles de comercio. Enseguida, la potestad sancionadora que se reconoce a los órganos de la Administración del Estado no está exenta de cumplir ciertos requisitos esenciales, uno de los cuales es la autonomía e imparcialidad de quien resuelve el conflicto y además es atribuido para sancionar a una de las partes. Es esa autonomía la que está en entredicho y que no se resuelve por el proyecto de ley. La independencia e imparcialidad de quien ejerce una potestad punitiva son elementos indispensables para dar cumplidos los requerimientos asociados al debido juzgamiento que exige la Constitución. El CERNAC, conforme con la iniciativa, interviene en un conflicto entre dos partes, consumidor y proveedor. El procedimiento se desenvuelve ante él y en caso de no haber solución en la etapa de gestión de un reclamo, frente a la denuncia, inicia sin más un proceso administrativo cuyo término natural será la sanción, sin perjuicio de las medidas conservadoras y cautelares respecto a los derechos de los consumidores que el proyecto señala. Tal circunstancia fue objetada también por el Tribunal Constitucional en el año 2018. Por último, el conflicto entre partes, consumidor y proveedor, es una característica que diferencia la potencial intervención del CERNAC versus la de otras agencias estatales. Tanto es así que ante un reclamo, aun cuando hay infracción de ley, el CERNAC queda inhibido de sancionar si es que el consumidor no persevera en él por cualquier circunstancia. Esto no obstante, hay que tenerlo presente, que el proyecto de ley permite al CERNAC iniciar por oficio procesos sancionatorios en caso de detectar infracciones de la ley. Dos reflexiones finales, señora presidenta, y si me lo permite. No puedo sino insistir en que la materialización de las murallas chinas solo podrá ser cierto hacerse efectiva en la región metropolitana. Solo en ella el CERNAC tiene personal suficiente, honorario, de planta o a contrata para satisfacer esa pretensión. Y enseguida cuesta mucho poder hacer compatible el principio pro consumidor con la norma y principio constitucional de presunción de inocencia que consagra el numeral 3 del artículo 19 de la Constitución. Si la presunción de inocencia cederá permanentemente frente al anterior, indudablemente estaremos ante un juzgamiento administrativo sancionado derechamente inconstitucional. El proyecto no ve o no diviso la manera como hace efectivo la concurrencia conjunta del principio pro consumidor con el principio de presunción de inocencia. Recuerdo adicionalmente a la señora presidenta que el proyecto de ley agrega al artículo 58 de la Ley de Protección del Consumidor que el CERNAC tiene el deber de proteger el interés general de los consumidores. Eso es todo. Muchísimas gracias. Siguiendo, señora presidenta. Perdón. Sí, don José Manuel. Sí. Siguiendo con la presentación, voy a ir brevemente a los puntos siguientes. Con todo, decirles que vamos a hacer llegar a la comisión un informe del señor Eugenio Evans con mayor detalle de lo que se ha expuesto, de manera que esté a disposición de los integrantes. Voy brevemente al punto de procedimiento de gestión de reclamos. En este caso, como vemos, lo que hace el proyecto de ley regula estableciendo gestión de reclamos, estableciendo diversos plazos y protocolos de respuesta. Y lo fundamenta básicamente con la alta tasa de respuestas desfavorables que plantea, 35%, y con otros elementos que no voy a entrar a detallar porque están en la presentación. Quisiera destacar que en el caso del sistema financiero, solo el 2.8% de los reclamos totales ingresados en el año 2022 corresponden a la banca. Eso, 2.8%, implicando una tasa de reclamos por número de operaciones bancarias realizadas en ese año 2022 extremadamente baja. Como ustedes lo ven, hay 3 ceros después de la coma, va a llegar recién a un 2%, ¿no? Esto es importante destacarlo porque la proporción de nuestros clientes que hacen reclamos en términos de la transaccionalidad que tiene el sistema bancario es extremadamente baja. De hecho, lo quiero destacar, la transaccionalidad en medio de pago, solo en medio de pago en este año 2022,
asciende a 5.700 millones de transacciones, que está la cifra a su disposición. El flujo de crédito anual alcanza a casi 330.000 operaciones de crédito comercial, más 71.000 fracciones de operaciones de crédito hipotecario. Y tenemos un conjunto de deudores que exceden los 6 millones. Son cifras de millones de transacciones, millones de operaciones, y el número de reclamos que tenemos es extremadamente bajo. Casi el 100% de los reclamos correspondientes a los bancos son resueltos favorablemente por el cliente. De hecho, nuestras instituciones bancarias establecen políticas que contemplan respuesta a esa casi totalidad del reclamo. Eso es lo que se busca, esa es la orientación. Y por último, sobre este punto queremos enfatizar, la Asociación de Bancos cuenta con un mecanismo alternativo de resolución del conflicto. Se llama Defensoría del Cliente, que tiene más de 10 años. Opera con 8 árbitros, 5 hombres, 3 mujeres. El procedimiento es gratuito para nuestros clientes y el resultado es obligatorio para los bancos. Y sin embargo, los clientes, si no aprecian un acuerdo con lo que se ha resuelto, pueden concurrir a otras acciones posteriores como son nuestro regulador u otra instancia legal. ¿Qué queremos con esto plantear? Bueno, el proyecto de ley no reconoce la existencia de estos mecanismos que mencioné, que apuntan a resolver reclamos en forma anticipada, ni tampoco contempla requisitos de admisibilidad. Estos elementos, en el caso de industrias masivas como la de los bancos, implican un desafío operacional no menor para un sistema como un todo. Nuestra opinión es que esta aproximación es poco eficiente y limita entonces el desarrollo de sistemas de resolución de conflictos, con los costos que esto puede implicar para los clientes. ¿Qué proponemos entonces en consecuencia? Bueno, proponemos reconocer los mecanismos de resolución existentes como una instancia previa de reclamo, estableciendo, en caso de ser necesario, condiciones básicas para que dichos mecanismos, por ejemplo, paso de respuesta y condiciones de admisibilidad. En este sentido, previo a recurrir al SENAC, consideramos que es necesario que el reclamo sea canalizado a dicha instancia. Esta sugerencia hacia la Comisión busca reconocer soluciones ya existentes frente al reclamo y que podamos, por supuesto, perfeccionar su eficiencia y su efectividad. El siguiente punto tiene que ver con las cláusulas de aceleración. El proyecto de ley establece que las cláusulas de aceleración son abusivas, señalando que eso es abusivo es cuando el incumplimiento que acelera el crédito no se vincule directamente con la operación, o, en el segundo punto, que el retardo sea inferior al 20% de la deuda morosa. La primera hipótesis inhibe la gestión de reclamo, la gestión de riesgo de crédito y cumplimiento normativo prudencial. Este punto es muy relevante porque queremos enfatizar. Los bancos operan bajo un concepto de cumplimiento normativo, dado que está absolutamente regulado el cómo se opera en los diversos productos. Y dentro de ello, lo que se establece que los bancos deben hacer un cumplimiento prudencial del riesgo de crédito. Y en ese sentido, esta primera hipótesis lo que hace afecta básicamente la inclusión financiera de diversos segmentos de clientes. Por ejemplo, ellos pueden ser pymes o hogares de menores ingresos. De manera siguiente, siguiendo el punto 2 de esta fundamento de la cláusula de aceleración abusiva, bueno, debemos decir que en este concepto la segunda hipótesis lleva a un absurdo, que por ejemplo que un crédito hipotecario el umbral para poder cumplir con lo que se señala en ese punto 2, el umbral debería ser un 20% que correspondería a más de 5 años de morosidad en una operación como la que he señalado. La norma, de hecho, lo anterior, la norma propuesta afecta la facultad de supervisión de la CMF en materia de gestión y solvencia del sistema financiero en su globalidad. Existe una norma que se denomina RAN, está en el capítulo 13, que establece que la CMF evaluará, entre otras materias, la administración del riesgo de crédito y la gestión global del proceso de crédito, lo cual comprende desde la definición del mercado efectivo hasta la recuperación de los préstamos. Dado lo anterior, los acreedores hacen uso de la cláusula de aceleración una vez que transcurre un periodo de tiempo en el que se han acumulado varias cuotas impagas y cuando la cobranza extrajudicial no ha permitido la normalización del crédito, y entonces se pasa a un proceso de cobranza judicial. Con todo lo anterior, vamos a la siguiente lámina.
Con todo lo anterior, bueno, las restricciones o modificaciones, a nuestro juicio, tendrán incidencia directa en el comportamiento de pago de los clientes, afectando el riesgo de crédito y, por lo tanto, afectando la inclusión financiera. Cuando uno afecta la inclusión financiera, lo único que hace es favorecer la informalidad, como lamentablemente hemos conocido en situaciones recientes de personas afectadas por organizaciones criminales que otorgan crédito. ¿Qué implica esto en este punto? Quiero destacarlo. La forma en que las instituciones bancarias operan en la cobranza de las operaciones de crédito y las restricciones que estamos mirando en este proyecto de ley tiene un efecto claro sobre las provisiones de riesgo de crédito, tiene un efecto claro sobre el requisito de capital por riesgo de crédito, y todo lo cual se traduce con estos fundamentos en una menor inclusión financiera. Tenemos un efecto que nos preocupa especialmente en el financiamiento de las viviendas, crédito a hogares de menor recurso y pymes. El CERNAC, a nuestro juicio, ha señalado erróneamente que los tribunales de justicia han ratificado que las cláusulas de aceleración son abusivas. Esto está en el proyecto. Sin embargo, cabe señalar que la Corte Suprema declaró abusiva una cláusula que permitía acelerar los créditos en el caso donde la aceleración se justifica en condiciones generales de mercado y no del comportamiento de pago del crédito. Más aún, la Corte Suprema agregó que eran válidas todas las otras cláusulas que permitían acelerar el crédito cuando existiese impago del cliente. En consecuencia, dado en estas dos láminas que fundamentan este punto, en consecuencia, solicitamos eliminar la definición propuesta en materia de cláusula de aceleración, manteniendo esta definición en el ámbito de la regulación primaria que hace la Comisión de Mercado Financiero, que es la institución que debe velar por las buenas prácticas y conducta del mercado en este punto sobre cómo los bancos operan en el mercado de crédito. El siguiente punto tiene que hacer mención a lo que se denomina el periodo de enfriamiento de los créditos preaprobados. De hecho, el proyecto establece que la promoción de créditos y cupos preaprobados sin ser solicitados por el consumidor pueden generar efectos nocivos, pues se trata de la oferta de productos financieros que se obtienen de manera automática, y lo refuerzo, lo destaco, sin previa evaluación comercial. Así dice el texto. Por tal motivo, el proyecto de ley establece un periodo de 24 horas para disponibilizar los fondos derivados de un crédito o cupo preaprobado, para que el consumidor tenga un tiempo apropiado para evaluar su aceptación y de así estimarlo retractarse. Queremos señalar al respecto que la evaluación de riesgo de crédito es un elemento esencial en la gestión de la banca, materia que está presente y reforzada en la Ley General de Bancos y numerosos cuerpos normativos de regulador primario, la CMF. Es decir, no existe, es erróneo el punto de que una oferta preaprobada no tenga una evaluación comercial previa. Eso no existe. Las instituciones hacen evaluaciones comerciales y ahí proceden a hacer recién esa oferta hacia el consumidor. Habida consideración de lo que he dicho, dilatar en 24 horas la entrega del dinero perjudica únicamente al deudor, ya que impide disponer de inmediato recursos. Por ejemplo, avances en efectivo cursados contra una tarjeta de crédito. Ese ejemplo es muy claro porque no se podrían efectuar. En consecuencia, lo que solicitamos es eliminar esta restricción de acceso al crédito. El siguiente punto, y ya estamos entrando a lo último, tiene que ver en este caso con los gastos de cobranza. El proyecto de ley fija un tope a los cobros por gasto de cobranza extrajudicial. Cualquiera sea la naturaleza de las gestiones, el número, la frecuencia y los costos en que efectivamente se haya incurrido, incluyendo honorarios profesionales. Señala el proyecto de ley que el cobro no puede exceder de 5 UF o un 2% del monto de la deuda morosa, en caso de que este último fuese menor, y en ningún caso, comillas, podrá corresponder a una suma superior al costo que efectivamente irrogó al proveedor la realización de las actuaciones de cobranza extrajudicial. Y se establece un cuadro que está ahí mostrado. Debemos señalar que los límites actuales corresponden al máximo que se puede cobrar, pero sujeto a que el cobro efectivo corresponda al costo de cobranza. Eso dice el artículo 37 de la Ley del Consumidor.
A nuestro juicio, el límite propuesto es arbitrario, ya que no cubre el costo efectivo asociado a la cobranza de algunos tipos de créditos, afectando con ello estos créditos, afectando con ello, por lo tanto, o nuevamente, inclusión financiera y los derechos del acreedor para perseguir la satisfacción del crédito en capital, intereses y gastos, como se encuentra expresamente reconocido en el Código Civil. Además, el impacto de un nuevo límite, como está indicado, por debajo de cualquiera de los umbrales previamente establecidos, no reconoce la heterogeneidad de las operaciones, ni menos a través de las distintas instituciones financieras, afectando directamente, nuevamente, la gestión de riesgo de crédito y por ende la inclusión financiera. En consecuencia, nuestra sugerencia, nuestra solicitud es no modificar estos límites, sujeto a que el costo de cobranza extrajudicial refleje el costo total de dicha gestión. Señora Presidenta, este es un punto muy relevante porque vemos que por intentar generar mejores prácticas, lo único que se hace es no considerar la heterogeneidad, la complejidad en lo que es el proceso de crédito, en este caso la cobranza de crédito, y lo único que se hace en estos casos, en nuestro juicio, y la historia lo está mostrando, mirando varios años hacia atrás, es incentivar la informalidad financiera. Finalmente, lo que corresponde a regulación postventa. El proyecto de ley establece que las empresas deberán contar con canales de postventa expeditos, al menos equivalentes a aquellos disponibles para la oferta y comercialización de bienes y servicios, para hacer consulta o para reclamar. Se señala que un reglamento determinará los requisitos que deberán cubrir los canales de atención y la forma en que los proveedores cumplirán esta obligación, tomando en consideración el tamaño de la empresa, y así establecerá las condiciones bajo las cuales se reportará el cumplimiento de esta obligación al CERNAC. Un reglamento, por lo tanto, determinará los canales de modificación o término del contrato. La banca, aquí va nuestra opinión, cuenta con regulaciones específicas en esta materia. Por ejemplo, plazo de cierre de tarjeta de crédito, 10 días. Establecer canales estandarizados de postventa y de modificación o término de contrato afecta la competencia entre los proveedores, ya que impide la diferenciación del servicio ofrecido, ni tampoco podría así recoger la diferencia de las relaciones de consumo en las distintas industrias. Una propuesta similar, debemos recordar, se discutió durante la consulta del reglamento de cobranza extrajudicial que quedó bajo el Ministerio de Economía hace algún tiempo, la que proponía que los proveedores tuviesen un canal dedicado. Debemos también recordar que esta propuesta fue descartada por el Ministerio de Economía, reconociéndose la ventaja de ocupar canales existentes, en particular, ya que permiten diferenciar la oferta. Así, nuevamente, en consecuencia, solicitamos eliminar restricciones que artificialmente afectan al cliente y, obviamente, impiden el desarrollo de nuevos productos y servicios. En resumen, nuestras propuestas son, en términos de procedimiento sancionatorio, mantener los principios establecidos por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2018. En términos de procedimiento de gestión de reclamo, reconocer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como una instancia de gestión de reclamo y establecer, por lo tanto, un mecanismo robusto suficientemente que permita controlar la admisibilidad de los reclamos. En términos de cláusulas de aceleración y gasto de cobranza, sugerimos eliminar estas propuestas, ya que afectan la facultad de supervisión de la CMF. Vamos a tener un conflicto normativo claramente con la CMF en materia de gestión y solvencia del sistema financiero en su globalidad. Las restricciones propuestas además limitan severamente la gestión de crédito, afectando especialmente a la inclusión financiera del segmento de bajo ingreso y pyme. Por supuesto, lo único que hace es impulsar, beneficiar la informalidad financiera. Finalmente, en términos de regulación postventa, nuestra sugerencia es eliminar la propuesta de estandarizar los canales de atención postventa y de modificación de terminación de contratos, ya que afectan la competencia entre los proveedores al impedir la diferenciación del servicio ofrecido. Eso es, señora Presidenta, a su disposición cualquier consulta. Muchísimas gracias por su exposición, don José Manuel. Ahora procedemos a las preguntas diputadas. No sé si tiene alguna pregunta para el profesor Hernández.
Gracias, Presidenta. Agradecer las distintas intervenciones. Me gustaría hacerle una pregunta al último expositor, ya que en las presentaciones que hemos tenido el proyecto de ley han habido muchísimas que nos han mostrado que el proyecto es muy distinto este proyecto es muy distinto al proyecto que se sometió a revisión por el Tribunal Constitucional en el 2018. Entonces, me cuesta entender por qué tendríamos que aplicar o cuál es la razón detrás de que tendríamos que mantener la misma criterio cuando justamente el proyecto establece murallas chinas, no son las mismas facultades que se le entregó al CERNAC en este proyecto que el anterior, porque básicamente si se elimina la posibilidad del CERNAC para poder ejercer esas atribuciones, quedaría todo muy parecido a como lo tenemos hoy día, y el gran inconveniente que tenemos hoy día es que la mayoría de los reclamos, la gran mayoría, no son contestados. Entonces, ¿cómo logramos avanzar si es que no aprendemos de esa sentencia y buscamos una fórmula más equilibrada, que es lo que entiendo está buscando este proyecto? Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Morales. Yo voy a hacer unas preguntas. Primera pregunta para don Claudio, de ACTI. Porque usted habló del vínculo de onerosidad en las relaciones de consumo. La pregunta es, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la publicidad masiva? Cuando uno va caminando por la calle y ve una publicidad, porque ahí no habría un vínculo de onerosidad, pero igual sería una publicidad engañosa. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Es que voy a hacer todas las preguntas y después ya. La otra pregunta es para don Gabriel, profesor Gabriel Hernández, porque hemos visto que los expositores aquí nos señalan, bueno, a diferencia de otros expositores, porque hay diferencia de opiniones, en que el CERNAC con este proyecto de ley pasaría a ser juez y parte. Entonces, a mí me gustaría saber qué opina usted respecto de esa afirmación. También, de lo contrario, si no sería juez y parte, ¿qué diferencias hay con el proyecto anterior? Y que no estarían vulnerando lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Y por último, a don José Manuel Mena, porque usted señala y propone respecto a la postventa que se eliminen las normas del proyecto de ley relacionados con estandarizar los mecanismos de postventa. Pero nosotros tenemos claridad que lamentablemente la postventa es muy mala y es uno de los temas que más insatisfacción produce a los consumidores, porque ya también lo hemos dicho latamente en las sesiones, por ejemplo, el tema de las grabaciones, inteligencia artificial, que es casi, por decirlo en términos coloquiales, como un comprahuevos que al final el consumidor no ve una solución real. Entonces, usted propone eliminarlo, pero entonces, ¿cómo podemos entonces, a través de la normativa, obligar a los proveedores a que efectivamente cuenten con un proceso de postventa que satisfaga realmente a los consumidores? Esas serían mis preguntas. Entonces, partimos por el último, don José Manuel. Don José Manuel. Sí, señora Presidenta, respecto al punto de postventa, solo enfatizarle que en el caso de la banca tenemos un esquema de operación que está absolutamente regulado, como señalé en la propuesta. Tenemos elementos de plazo que son claros en general y que no vemos en ese sentido una situación, como le han indicado los números, también masiva de reclamos no resueltos, no lo tenemos. No me refiero a otras industrias en ese sentido, sino que lo que digo es que para caso de la banca, nuestro regulador hace un trabajo específico al respecto.
Y lo que nos interesa también destacar en este punto es que si uno uniforma criterio, uno puede establecer máximo, pero si uno uniforma procedimiento y criterio, estamos matando la competencia. Y básicamente el sistema bancario al menos ha crecido, ha desarrollado, ha ampliado y ha hecho inclusión, aunque todavía nos falta de forma relevante, por eso digo la informalidad está creciendo, porque debemos resguardar en ese sentido que la competencia opere y opere en mejor forma, con buenas prácticas. Y para eso está el regulador, en nuestro caso, en este caso, es la Comisión de Mercado Financiero la que debemos, pienso, plantear que ella vea los puntos que pueden ser razonables a mejorar. Sobre la primera consulta de la diputada Morales, quisiera pedirle, señora Presidente, para ofrecer la palabra al señor Eugenio Evans, que que es nuestro experto en este punto. Si me permite pasarle la palabra. Sí, don Eugenio. Muchas gracias, señora Presidenta, y por su intermedio a la diputada Morales. La verdad es que es tremendamente buena la pregunta y muy pertinente además, porque la verdad es que yo, al margen de que considerara bueno o malo el proyecto, lo que me limité a hacer una comparación y una especie de test del proyecto de ley frente a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el año 2018, y la verdad, diputada, es que tengo la sensación de que no lo pasa mucho. Y varias razones. Empecemos por el tema de las murallas chinas, porque usted mismo lo cita, y yo aproveché también de tocar este punto porque me parece relevante. Fíjese que el CERNAC hoy día se integra por 1, 2, 3, 4, 5 subdirecciones: jurídica, de fiscalización, de consumo financiero, procedimientos extrajudiciales, resolución de conflictos, y subdirección de estrategia y servicio a la ciudadanía. Se crearía una sexta, que sería esta subdirección de procedimientos sancionadores. Y esta sexta, a su vez, actuaría se crea una muralla china para que no puedan traspapelarse las funciones de los funcionarios de la subdirección de fiscalización y esta nueva subdirección que se crea. Pero yo me pregunto de verdad si es que puede funcionar en aquellas regiones en que tienen apenas 8 funcionarios el CERNAC. De verdad es posible conseguir la existencia de que funcionen todas estas subdirecciones, una más, y además que dentro de esos 8 funcionarios que atiendan todas estas subdirecciones hayan algunos de ellos que no puedan cruzar sus pegas, sus funciones, como sea. Yo lo veo bastante poco posible. Enseguida hay otro tema que también es relevante: si el hecho de que las murallas chinas impidan de que unos funcionarios intervengan en las funciones y conozcan el interior del procedimiento que ante los otros se llevan, no impide o no significa que ellos asuman por ese solo hecho una autonomía y una independencia respecto a sus autoridades superiores. Y las autoridades superiores, a su vez, de servicio, siguen siendo supeditados también al gobierno de turno y al presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Entonces, la verdad es que yo tengo la sensación, y ya a esta altura casi la certeza, de que este proyecto de ley, a través del tema de las murallas chinas, no resuelve los conflictos de constitucionalidad que por mayoría divisó el Tribunal Constitucional el año 2018. Esa es mi opinión, y naturalmente, mire, todos los temas de constitucionalidad sean siempre muy discutidos, y probablemente un porcentaje importante los abogados de la plaza van a considerar que yo no tengo razón, pero bueno, eso es lo lindo del derecho, que es opinable. Eso es. Muchas gracias, presidente. Don Claudio, por favor. Señora Presidenta, no, efectivamente yo tomo la pregunta, pero la publicidad engañosa hoy día se sanciona, artículos 24 y 28 de la Ley del Consumidor, y no afecta en absoluto, es una sanción independiente en el caso de la publicidad engañosa. No se tiene que realizar el consumo final para que se sancione la publicidad engañosa en nuestra legislación, que es distinto al punto que nosotros estamos planteando, en cuanto que abarcaríamos eliminar la onerosidad en la definición del consumidor. La relación de consumo se ampliaría de tal forma que pasaría a niveles que no son deseables. Gracias. Gracias, don Claudio. Y el profesor, por favor, Gabriel Hernández. Gracias, señora Presidenta. Bueno, respecto en primer término, entiendo que se planteaban alguna idea en relación a que yo he planteado dudas sobre el proyecto.
La verdad que no he planteado dudas sobre el proyecto, permanentemente me manifesté en términos académicos y prácticos también a favor del mismo en relación con los aspectos centrales, porque no se ve posibilidad a través de un proyecto de estas características de resolver el problema de la tutela de los intereses individuales de los consumidores. No he escuchado en estas exposiciones una propuesta académicas o prácticas tendientes a resolver este problema que efectivamente existe. En este diagnóstico no hay discusión. Luego, respecto a las facultades del SERNAC en particular, hay que decir que este proyecto es completamente distinto del anterior. Entre otras cosas, resuelve todos los planteamientos que había efectuado el Tribunal Constitucional. No tiene nada que ver este proyecto con ese que fue presentado anteriormente y que fue cuestionado por parte de distintos sectores y que dio lugar a esa sentencia del Tribunal Constitucional. También cabe preguntar por qué no se citan ordenamientos comparados, lo que es tradicional que existan estas facultades de la Agencia de Consumo, precisamente porque se ha hecho el mismo diagnóstico que en Chile. Luego, hay que señalar que el SERNAC en este proyecto no defiende a los consumidores, es un ente ante el cual se sustancia un determinado procedimiento y siempre a iniciativa del consumidor, que es el que presenta el respectivo reclamo. Luego se perfecciona la institucionalidad de las murallas chinas, se establecen mecanismos de inhibición a los que ya me referí, que son un correctivo de los cuestionamientos que había hecho el Tribunal Constitucional y que le impiden al Servicio Nacional del Consumidor proceder en acciones colectivas cuando conoce un procedimiento individual o ha dictado sentencia. Por lo tanto, ese cuestionamiento tampoco tiene ningún asidero. La sentencia del Tribunal Constitucional también se refería a la posibilidad de SERNAC de arbitrar conciliación y dictar medidas cautelares que en este proyecto no se contienen. Luego, este proyecto tiene recursos no solamente administrativos, sino que también judiciales, ante los juzgados policiales locales y eventualmente ante las cortes de apelaciones, lo que resguarda los intereses de las partes, en particular de los proveedores. También se ha dicho que el Servicio Nacional del Consumidor tiene que obrar en pro del interés del consumidor. Bueno, esto ocurre también con los tribunales de justicia. La ley del consumidor implica que los tribunales que la aplican también deben, resguardar, observar el principio proconsumidor. Así como, por ejemplo, en materia de infancia o de familia, se tiene que observar el principio del interés superior del niño, o en el ámbito del derecho penal se tiene que observar el principio pro reo. No se ve que haya ningún inconveniente en este sentido. Luego también, al parecer, hay una confusión entre el interés individual y el supraindividual o general. En este caso estamos hablando de procedimientos individuales que tienen relación con el interés particular de un consumidor en específico y no con los intereses globales o supraindividuales de los consumidores, a que se refiere otro procedimiento, que es el procedimiento colectivo. Enseguida, respecto del acto oneroso, bueno, todos los autores están de acuerdo desde hace tiempo con esta eliminación y también la jurisprudencia. No voy a ahondar sobre este punto. La ley está plagada de normas que se refieren a relaciones no contractuales. Por lo tanto, esta exigencia resulta completamente oficiosa y obstaculiza el ejercicio de los derechos de los consumidores. En cuanto a las plataformas, también se ha incurrido en una confusión grave, a mi juicio, porque el artículo 23 no establece 43 que se propone, no establece responsabilidad objetiva, sino que simplemente la posibilidad de que el consumidor se dirija en contra de uno u otro proveedor, contra del, podríamos llamar proveedor directo, o en contra del intermediario. Y se usa la expresión directamente para dar el mismo tratamiento al intermediario, tratarlo como que fuera el proveedor directo, en orden a que el consumidor tenga la facilidad de demandar a uno u otro. Y no es responsabilidad objetiva, porque el artículo 23 de la Ley del Consumidor exige negligencia. En Chile no existe la responsabilidad objetiva en el ámbito del consumo, lo cual es lamentable, por supuesto, porque la tendencia mundial es hacia la objetivación. En otros países, en los países de avanzado, de vanguardia en este terreno, resulta que la responsabilidad por producto es semi-objetiva, se responde por el defecto y no por la culpabilidad, como en Chile. Y en materia de servicio hay una presunción de culpabilidad respecto a los servicios en general y una responsabilidad derechamente objetiva en relación con los servicios más importantes para la población. Por último, el intermediario, dice la norma, tiene derecho a obtener repetición, de manera que no resulta en definitiva perjudicado. Si no se establece esta posibilidad, que resulta perjudicado claramente el consumidor. Por último, respecto a las cláusulas de aceleración, evidentemente que la redacción de la propuesta puede ser
perfeccionada como siempre, pero está claro que incluso a la luz de la hipótesis general actual de la letra G del artículo 16, estas cláusulas, cuando son redactadas de cierta forma, producen un desequilibrio significativo en los derechos de las partes y son, por lo tanto, atentatorias de la buena fe. La cuestión no es si se mantienen o no las cláusulas de aceleración, en el proyecto se estaría manteniendo. La cuestión es cómo se hace para que esas cláusulas de aceleración no defrauden la buena fe y no generen un perjuicio significativo a los consumidores. En ese sentido, claro, las cláusulas de aceleración que implican que las cuotas venideras se pueden cobrar por el simple incumplimiento de una cuota, parece que resultan abusivas, y en ese sentido es que se debería establecer que si pueden seguir operando estas cláusulas de aceleración, deberían hacerlo solamente cuando se ha incumplido un número de cuotas determinado, pero no un número insignificante de cuotas, porque hoy eso trae como consecuencia un notable sobreendeudamiento de los consumidores con todos los efectos de otra índole que eso conlleva. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, profesor Gabriel Hernández. Agradecerle su interesante exposición y aclaración de los puntos aquí tratados y consultados, y por supuesto también agradecer a los demás expositores, y pasamos rápidamente subsecretaria, 2 minutos, por favor. Gracias, presidenta. Sí, voy a tomarme solo 1 minuto y medio para poder tener 30 segundos más en la segunda parte. Aprovecho también de agradecer a los expositores. Se han tocado distintos puntos que también se han levantado en sesiones anteriores, que hemos ido respondiendo junto con el CERNAC. Vamos a poder responder en detalle los puntos nuevos de esta sesión para poder tenerlos presentes antes de la votación en general. Yo solamente quiero detenerme en dos puntos que fueron señalados y que puede entender a ciertas confusiones que me parece que son necesarias aclarar. Lo primero es que tanto ayer como en una de las presentaciones que acabamos de escuchar, se ha señalado que las multas que imponga el CERNAC van a poder ir en beneficio del servicio. O sea, eso es algo que me imagino que para ustedes que todos los años tramitan la ley de presupuesto saben que esto no es así. Nosotros esto va a funcionar de la misma forma que cualquier otro servicio, por la regla general y las normas de la Administración Financiera del Estado. Ningún servicio que recibe algún ingreso sale del proceso presupuestario para determinar cuál es su marco presupuestario de cada año, y en eso nosotros estamos haciendo ninguna innovación. Y en segundo punto, particularmente por las aristas que levantó la ABIF, lo primero es señalar que nosotros trabajamos estas medidas con la CMF. Por supuesto que es de nuestro interés que estas medidas no impliquen una restricción de acceso al crédito. Tuvimos harto cuidado para proponer estas medidas, y se ha esbozado que algunos de los criterios que nosotros acá estamos levantando pueden ser discrecionales. Solamente señalar que para el punto de cobranzas abusivas, el año 2020 CERNAC y el Ministerio de Economía encargaron al profesor Aldo González un informe que permite analizar cuál es la estructura de costo de esta, y es desde acá que nosotros proponemos esta reducción en el gasto máximo de las cobranzas abusivas. Recordar que hoy día lo que está en la normativa vigente son montos máximos que se determinaron en 1999. Todos los cambios tecnológicos efectivamente inciden en que hoy día podamos proponer algo que está en línea con lo que el profesor Aldo González está proponiendo. Por lo tanto, acá no es algo discrecional ni antojadizo, sino que está documentado en este informe. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, subsecretaria. Pasamos rápidamente al segundo punto de la tabla, que es continuar la tramitación general de los proyectos de ley refundidos, el que modifica la ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimiento del consumidor, correspondiente al boletín 15.610-03, y el que modifica normas legales que indican materia de identificación de llamados telefónicos promocionales, publicitarios y de cobranza extrajudicial, correspondiente al boletín número 16.041-03, ambos iniciados en moción en primer trámite constitucional. Y recibimos al señor Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, al que paso a darle la palabra inmediatamente. Gracias, subsecretario. Gracias, presidenta. En honor al tiempo, como sabemos que no tenemos muchos minutos disponibles, pediría que avance otra más. A la experiencia internacional, la subsiguiente creo que es. Ahí. Respecto al proyecto de ley,
A nosotros nos parece que efectivamente un proyecto de ley que va en beneficio de la ciudadanía. Todos hemos recibido alguna agradable llamada telefónica un día sábado a las 8 de la mañana que normalmente nos hace saltar de la cama. Por lo tanto, entendemos que este proyecto de ley va en la dirección correcta de protección de la ciudadanía. Nos parece que el refundido además es necesario y creemos que deberíamos ir en la dirección de un opt-in, ¿ya? Vale decir que nadie, que por defecto ninguna persona pueda ser llamada excepto que declare expresamente su intención de ser llamada para recibir llamadas comerciales, ¿ya? Esto con una alerta porque hoy día hay centros de llamado que se dedican a esto y evidentemente el tamaño de esa industria se va a ver impactado, por lo tanto esto podría generar cesantía, ¿ya? Sin embargo, desde el punto de vista de la protección de la ciudadanía, esto es lo más pro ciudadano que se puede hacer. Y lo siguiente que nos parece, o sea, primero es que efectivamente esto funcione con que están habilitados para hacer llamadas las empresas de comercialización solamente a quienes han declarado expresamente que quieren recibir este tipo de llamadas. Y lo segundo, que está en otro boletín y que nos parece que también podría refundirse con esto, que es la posibilidad de que todas las llamadas de carácter comercial, todas las llamadas de televenta, tengan una identificación con una numeración especial, que puede dictar la subsecretaría a través de una norma técnica, una numeración de 5 dígitos que tenga algún prefijo que permita a la ciudadanía, cuando recibe una llamada de este estilo, identifique claramente que es una llamada de tipo comercial, ¿ya? Solo puntualizar al respecto, y con esto termino para que vean que no me pasé los 5 minutos, que esto aplica. Bueno, esto aplica, o sea, está expresado en términos de llamadas telefónicas, pero nos parece que la mensajería instantánea, los SMS, tanto como los correos electrónicos, también deberían estar sujetos a la misma regulación, ¿ya? Lo que tiene que ver con mensajes de texto, SMS, es parte de la ley de responsabilidades de la subsecretaría, no así los correos electrónicos, pero nos parece que una ley que cuide a la ciudadanía tiene que cuidarla en todos los tipos de comunicaciones comerciales que recibe. Eso nomás, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario, por su clara y sucinta explicación. Quedan unos minutos, subsecretaria. Usted había pedido un minuto, ¿no? Ah, ya. Pero acá está uno de los mocionantes, diputado Winter. No sé si tiene alguna. Ya, muy bien. No se O puede. sea, es que no tenemos. No tenemos quórum. Es que no tenemos quórum para llegar a acuerdos. Exacto. Sí, Lo por que pasa favor, es que diputado Winter. este proyecto son dos boletines que están fundidos y que yo creo que les va a generar un problema en la tramitación, porque yo tengo la impresión de que son dos ideas matrices distintas. Yo no me opuse a que se fundieran porque si eso nos otorga cierta economía, no se dice procesal, pero legislativa, está bien. Sin embargo, son dos ideas distintas. El primer proyecto tiene dos centralidades, que una es pasar a un sistema, lo que ustedes le llaman opt-out, que para mí es prohibir que nuestros números sean parte de una mercancía que es transable en el mercado y a la cual pueden acceder para vendernos cosas. Y el otro tiene que ver con el tráfico de bases de datos, que tiene que ver con que quien me llama no solamente tiene prohibido llamarme y tiene una multa, sino que además le tiene que especificar a los tribunales de justicia de dónde sacó mi número, ¿no? Que es pasar a un sistema que no solamente no molestemos a la gente, sino que poner como principio que nadie tiene derecho a usar mi teléfono si yo no se lo permití. Así de sencillo, que es cambiar, que revertir el principio con el que se está operando. Y el otro proyecto, que está dentro del mismo boletín, tiene que ver con regular el tema de la cobranza judicial. ¿Pero por qué tiene un principio distinto? Porque yo ahí sí tengo una relación. No es de la nada. Esta persona no compró mi número. A esta persona mi número se lo dio aquel con quien yo contraje una deuda. Y yo efectivamente estoy de acuerdo con que hay que regular cuántas veces, a qué hora y de qué forma te puede llamar el tipo de la cobranza judicial. Si no, yo no. O sea, estoy súper a favor de ese proyecto. Sin embargo, son dos ideas distintas. Son dos principios que se pretenden implementar en nuestra legislación que son distintos, y creo que ahí van a tener que tomar una decisión como comisión, digamos,
cómo se les da más fácil para poder sacarlo adelante, porque además las exposiciones que han habido se han referido al primero y más bien poco al segundo. El primero mucho mejor que el segundo, pero ahí les dejo que tienen. Muchas gracias por su acotación, diputado Winter. Bueno, yo creo que habiendo más diputados y diputadas, podemos también ahí adoptar algún acuerdo respecto de su reflexión. Señor secretario. La diputada señora Morales nos hizo llegar además un listado que no hemos cumplido aún. Nos quedan algunos invitados pendientes. Si no me equivoco, son 2 o 3 que podríamos invitarlos juntos para evitar que vayamos de a uno, porque probablemente eso alargaría demasiado la tramitación. Sí, urgencia simple, que se va a vencer antes en el periodo del receso, gracias a su secretario. En el periodo del receso y probablemente va a tener que ser... que en las próximas sesiones ya invitemos a esos 2 invitados y votemos en particular. Entiendo, esto ya lo votamos en general. No, tenemos que votar en general. Hay que votar ¿Y tendremos que votar general y particular por urgencia o no? No, hay que votar en general primero y luego iniciar la votación en particular. Ya, entonces podríamos sugerirle al presidente, si le parece, presidenta, que procediéramos así. Si ya son 2 personas nomás. Bueno, no hay inconveniente, siempre y cuando podamos cumplir también con los tiempos relativos a la aprobación en general, a la votación en general de la ley de CERNAC Te Protege, y también el Ministerio de Economía había solicitado, eso tengo entendido, comenzar también la discusión del proyecto relacionado con la permisología. ¿Si me permite? Sí. Señora Presidenta, sí. El día lunes próximo la sesión especial va a ser una sesión especial extensa que se inicia a las 3 de la tarde y termina a las 19 horas, con el solo objeto de escuchar al señor Ministro de Economía, quien se va a referir al proyecto que se ha dado cuenta hoy, que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica. Eso también para dar cumplimiento al acuerdo de esta comisión de votar el día martes el proyecto CERNAC al término de las audiencias que están pendientes. Eso es todo, señora Presidenta. Sí. Son las 19:29, así que agradeciendo la presencia de los expositores, nuestras autoridades, subsecretaria, director, subsecretario y los colegas, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.